Este será un video improvisado. Hablaré del Tom de la beta y de fondo podrán apreciar el proceso del dibujo del Tom Hooters, no sé cómo se pronuncia. De manera aparente, este levantó algo de popularidad gracias a un usuario de Twitter. Miren, muchas cosas se podrá decir de Tom, menos que no le queda bien ese outfit. El Tom de la beta. Por si no quedó claro o no lo recuerdan, Tom debutó en Campamento Aventura, la primera versión antes de que Fresh TV atacara. Al igual que en el canon, este llega al campamento con una misión encubierta, pero aquí está la primera diferencia que me hace creer que este, aunque sea, es un poco más inteligente que el del remake. Ya de entrada te tira que fue espía y que se cubre para que no lo reconozcan. Es súper directo y aunque en reality no es el mejor lugar para querer mantener el anonimato, me parece una mejor excusa que la de el sol me hace daño. Soy consciente de que la escritura de la beta no es la mejor, pero al menos Tom en ningún momento me pareció alguien poco inteligente o sin sentido común. De hecho, lo sentí como alguien con un mayor control sobre sí mismo. Este Tom estaba más centrado y no explotaba con las cosas que le sucedían. Mantuvo la compostura con Gret esperando el momento para atacar. Y aunque no había hablado mucho con Miriam, entendió lo que Jake quería hacer, así siguiéndole el juego. Hablando de este último, veamos cómo llevó dicho vínculo. Dejando de lado todas las veces en las que Odd Nation nos hacía notar que habría algo entre estos dos, no paraban de mirarse, digamos que por el poco tiempo en pantalla o la escritura no se vio lo suficiente como para que sean pareja. Esto lo digo dejando de lado todo el coqueteo que hubo entre ellos. O sea, entre los dos se tiraban palos. Y quien no haya estado con alguien en poco tiempo de conocerse, que arroje la primera piedra. Estos tienen un mínimo conflicto en el que ninguno reaccionó de manera abrupta. Repito, esto puede ser por la escritura. Y la mayoría de los personajes actúan como que nada les importa un poco. Pero en este caso hagamos de cuenta que es algo genuino y que, como dijeron, ninguno tiene problema por las cicatrices ni porque el otro se haya alejado un día para pensar sobre eso. Recién luego de esta charla es en la que se besan iniciando algo. Luego ocurre el conflicto con él y Tom refleja la molestia hacia Gret. Este punto hay que dárselo al remake, que lo llevó de una manera más dramática en el buen sentido. Después de esto, Tom Beta sigue queriendo saber qué sucedió con Jake, manteniendo muy bien el control de sus emociones. Lo veré de este modo para no decir que es mala escritura. Digamos que este Tom Beta es tan maduro que no deja que una relación de unos días lo desestabilice, no como otro que ya conocemos. De hecho, este Tom ni siquiera votó por Jake, así que ni le tenía rencor. Aún así, cuando Jake salió como el eliminado, lo iba a dejar ir, de no ser porque Ellie confiesa lo que había sucedido. Quiero hacer otro inciso, estoy levantando mucho la imagen de este Tom, pero bueno, hace demasiadas cosas de una forma tan lógica que es casi perfecto. Esta actitud sí me coincide más con un espía. Sigamos. Este Tom no se tomó personal que Jake se dejara engañar otra vez, pero tampoco lo perdona así nomás. Digamos que le da una última muestra de que él sigue interesado y ya lo que haga Jake luego será otra historia. No es que lo besó y se arreglaron ahí mismo. Este Tom sigue en control y ahora que está fuera del juego y se alejó de Jake, puede continuar con su misión. A este no parece importarle mucho el juego ni tampoco perder a Jake, siendo que se mostró que puede dejarlo ir. Pasemos al final. Aquí nuevamente están juntos. Se podría teorizar que hablaron en el hotel y que simplemente iniciaran algo de alguna manera más seria. Para ser conciso, lo que me gusta de este Tom es la idea que tengo de él. Es subjetivo, sí, pero si nos guiamos por lo que se mostró, se muestra más maduro y en control de la situación que el del remake. Este Tom seguro sí le corta la relación a Jake si ya no lo quiere más. Podrá parecer más una personalidad de cartón, pero aún así me sigue pareciendo más agradable. Además, algo que me gusta que está muy aparte es la manera en la que se sentaba. Era tan particular de él. Ahora me pregunto en un versus, ¿quién de los dos ganaría? Puede ser por el diseño, pero el Tom del remake parece más fuerte físicamente. Y el de la beta, bueno, obviamente más inteligente y con más sentido común. No lo sé. Decídanlo ustedes. El dibujo que está detrás de mí lo subiré a Instagram o a Twitter/X. No es más 18, pero no lo subo en YouTube por las dudas de que me lo borren. Si quieren, hago dibujos por encargo. En caso de querer algo en específico, pueden preguntarme por Instagram o por Twitter. Así que vayan a verlo. Y bien, esto es todo. Gracias por escuchar. Bye.